Pues sí, mis queridos hermanos, vamos a continuar y a terminar esta, no quizás terminar por completo, pero continuar con esta serie del nuevo nacimiento que comenzamos hace tiempo atrás, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos acerca de 11 evidencias del nuevo nacimiento. Esto nos sirve no solamente para evaluarnos a nosotros mismos, sino para consagrarnos a los que somos de Cristo y para venir a Cristo aquellos que nos damos cuenta que no estamos en el camino del Señor. Por lo menos desear, buscar esa ayuda de Dios, ¿verdad? Que el Señor abra nuestros corazones, nuestras mentes. Y hablamos de que aquellos que han nacido de nuevo. Hoy vamos a comenzar en el punto 3 de este mensaje para los que están en la cabina, pero les quiero recordar a ustedes que en estos 11 evidencias que hablamos, dijimos que los que son de Cristo guardan sus mandamientos, andan como Cristo anduvo, no odian sino que aman, no aman al mundo ni las cosas del mundo, confiesan al Hijo y le han recibido, es decir, tienen al Hijo. Los que han nacido de Dios practican la justicia, no practican el pecado. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Los que han nacido de Dios escuchan y se someten a la palabra o a la predicación apostólica. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. Dijimos la semana pasada, al terminar esta porción, de que podían haber dos errores de interpretación en algunos de estos versículos que hemos leído, y dijimos que uno era que algunos decían que, como dice los que han nacido de nuevo, no practican el pecado, no pecan, pues algunos dicen que estas personas no pecan ni una vez, es decir, no hay ningún pecado en lo absoluto en la vida de estas personas, solo victoria. Y el otro error dijimos que era que algunos decían que al pecar o practicar algún pecado perdían la salvación. Entonces hoy vamos a comenzar en el punto 3, donde hacemos dos aclaraciones muy importante. Es decir, Juan sabe, él se da cuenta de que estas palabras pudieran ser mal interpretadas de estas dos maneras que hemos mencionado, y para evitar estas falsas creencias o herejías, él explica que esto no es el caso. Es decir, los cristianos no viven de manera absoluta sin ningún pecado, y los que han nacido de nuevo no pueden perder la vida eterna, ya la tienen y es eterna, es para siempre, porque si Dios la da, Él la cuida. El que comenzó la buena obra la terminará. Si fuera un asunto del hombre, yo entendería ese concepto, pero es una obra de Dios. El que comenzó la terminará, y vamos a leer ese versículo más adelante, pero es decir, si hubiera sido del hombre, el hombre lo echa a perder en algún momento y perdería entonces esa salvación. Pero es Dios quien produce el querer en esa voluntad buena de Él, y produce el querer como el hacer en el hombre, es decir, Dios lo hace. Veamos que Juan dice, lo que él dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, en el primer capítulo de Primera de Juan, versículo 8 al 10, en cuanto al pecado. Y estas son cuestiones que a veces los cristianos piensan en esto y algunos se confunden y tienen dudas. Pero dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿a quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que Juan se esfuerza por hacer entender a los oyentes, a los creyentes, en este caso, que cuando dice aquí, andamos en luz, no significa que andamos impecablemente las 24 horas del día, todos los días.
¿Hay alguien que no tiene ningún pecado en su vida? ¿Alguien que no peca nunca? ¿No? Todos somos pecadores. Y significa que cuando tropezamos o caemos o faltamos en algo, esa luz de Cristo nos alumbra, nos hace percatarnos, nos hace vernos, da el discernimiento espiritual que necesitamos para ver lo que está ocurriendo en nosotros espiritualmente. Hay un despertar, hay un entendimiento y por lo tanto rechazamos, esta es la reacción, rechazamos, despreciamos el pecado, no queremos faltarle al Señor y lo confesamos, es lo que acabamos de leer, si confesamos nuestros pecados. Lo que está diciendo que esta es la forma, este es el diseño de Dios. El que es nacido de nuevo funciona de esta manera. Es decir, se siente terriblemente mal cuando ofende a Dios y quiere estar a bien con Dios. Y por lo tanto el proceso es el de confesarse porque reconoce que ha faltado y reconoce que necesita siempre de la gracia de Dios y de la santidad de Dios. Esto es la vida del creyente verdadero. El nuevo hombre se revela en contra de esa semilla del pecado dentro y lucha contra ella. Entonces buscamos acercarnos a Dios, buscamos obedecer al Señor. En otras palabras, debido a que el pecado no ha sido exterminado completamente en el nuevo nacimiento, el nuevo hombre se levanta en esa guerra espiritual contra el pecado, contra cualquier cosa que ofende a Dios, que es desobediencia al Señor. Y lo hacemos con la certeza, la seguridad de que Cristo es el que nos justifica. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, nos limpió de todo pecado y nos limpia. Él nos hace ver esa realidad espiritual. Y es por eso por lo que le confesamos los pecados como consecuencia, mis queridos hermanos, de ese nuevo nacimiento, de que somos hijos de Dios y andamos entonces en luz. El que anda en luz, esa luz le alumbra, le hace ver la realidad espiritual que hay dentro de nosotros. Nos hace ver el remanente de pecados, las faltas. Eso es lo que hace la luz de Cristo. Por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Entonces, este es el 1.7, ¿no? El versículo 7. Es decir, hay dos cosas, va exponiendo las evidencias, ¿no? Aquí habla de que si estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la otra cosa es que tenemos siempre la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Qué maravilla, hermanos, saber esto, que tenemos esa seguridad, esa garantía. No hay motivo para que los cristianos se pasen la vida sintiéndose culpables cuando pueden venir delante del Señor y estar limpios, porque el Señor nos limpia de todo pecado. Entonces habla de esa comunión entre los creyentes, evidencia de que de verdad estamos en Cristo, y habla de lo que crea una comunión con Dios, que es la limpieza de esos pecados, de esos remanentes, de esas desobediencias delante del Señor en arrepentimiento. Por eso es importante, porque fortalecemos ambas relaciones, la comunión con los hermanos, que es la iglesia de Cristo, y somos útiles dentro de la iglesia de Cristo, y también fortalecemos nuestra relación con el Señor. Así que el pecado se refiere a esa corrupción del viejo hombre, o sea, de esa semilla del pecado que queda ahí dentro de nosotros, porque como decía Pablo, el pecado que mora en mí está ahí adentro. Solamente vamos a conocer lo que es la ausencia de pecado cuando entremos en la presencia de Dios, cuando partamos de este mundo. Si una cosa nos va a sorprender grandemente a nosotros, va a ser eso precisamente, que no lo conocemos. Llegar, partir de este mundo y que no exista en nosotros una tilde de pecado. Yo creo que eso nos va a llenar de tal manera y va a ser algo sorprendente, maravilloso. Y por lo tanto, hermanos, mientras que estamos acá, sí tenemos que luchar con el pecado. Pero esa es la nueva naturaleza, ese es el nuevo hombre que lucha contra eso porque quiere agradar al Señor. Entonces el verdadero cristiano, el creyente, odia el pecado, confiesa el pecado, anhela cada día estar libre, andar en la verdad y tener esa libertad. Aquellos que en vez de confesarlo,
es decir, miremos el lado opuesto, los que defienden sus conductas o sus pecados, yo me pregunto, ¿y qué van a hacer en el día grande, en el día del juicio? ¿Podrán defenderse? No se van a poder defender, ¿verdad? Porque Dios conoce todo lo que hacemos y Él no acepta el pecado. Por eso es que Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces, hermanos, sería engañarnos, es lo que está diciendo. Es engañarse uno mismo. ¿Por qué? Porque a Dios no lo vamos a engañar. Nos engañamos a nosotros pretendiendo ser lo que no somos realmente. Y saben que a veces somos expertos en pretender. Queremos pretender, hacer lucir que estamos de cierta manera, que somos de cierta forma, cuando quizás delante de Dios tenemos asuntos que de verdad resolver. Entonces, si confesamos con labios y corazones contritos, humillados, Dios es fiel. ¿Para qué? Para perdonarnos, por su misericordia nos perdona. Es importante entonces, hermanos, confesar nuestros pecados cada día como evidencia precisamente de que la verdad está en nosotros, que es la luz de Cristo que nos alumbra. Es la luz del Señor que nos guía en tiempos difíciles, ¿verdad? Tanto en momentos de verdes pastos como en los valles de sombra de muerte. El Señor nos guía, nos dirige. El otro error que dijimos es el error de pensar que perdemos la salvación. Tremendo lío ese. Porque primero que nada ellos tendrían que definir qué pecado, cuántos pecados, qué magnitud de pecado, dónde está esa línea donde cae la persona y pierde la gracia. Sería terrible eso, solamente de pensarlo. Pero entonces la palabra eterna, ¿qué significaría? Porque cuando dice de la Biblia que tenemos vida eterna, ¿qué cosa es eterna para usted? ¿No es para siempre? Ya es eterna, o lo contrario sería a prueba, estaríamos a prueba, a ver si pasamos el examen de la vida. Pero cuando el Señor da vida eterna, es eso mismo, vida eterna. Pero bueno, algunos dicen estas cosas y el apóstol Juan se esfuerza igualmente para probar y demostrar que tenemos seguridad en la vida eterna, en que no deduzcamos este asunto de que se pierde la salvación por las pruebas de la vida y porque no pasemos los exámenes. Venga conmigo a Primera de Juan 2:19. Estas son cosas o temas que tenemos que dominar bien y conocer estos pasajes bíblicos y compartirlos con aquellos que quizás en un momento dado no se sientan seguros. Y precisamente Juan escribe y dice, estas cosas han sido escritas para esto, para que tengáis seguridad de que tienen vida eterna, ¿no? Pero en Primera de Juan 2:18, yo creo que aquí hay una de las declaraciones más contundentes en la Biblia, que muestra que hay otra manera de ver esto, otra manera de comprender lo que sucede cuando una persona abandona por completo la comunión con la iglesia y no regresa. Sabemos que hay algunos se descarrían, se arrepienten, regresan, pero estamos hablando de que ya no regresa más, ¿no? Miren lo que dice. Salieron de nosotros, pero en realidad, ¿qué? No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros, pero salieron, o sea, se fueron al mundo a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y también el Señor, recuerden que dijo que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. No todos son. Y noten tres declaraciones que vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer, que Juan menciona, para protegernos de esos malos entendidos. Primero, los que parecían que habían nacido de nuevo, no, pero que abandonaron la fe, nunca realmente habían nacido de nuevo. O sea que esta gente nunca habían sido realmente de nosotros. No es que perdieron la salvación, es que nunca la tenían, no la tuvieron. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Así que la salvación no es que se pierda, es que no la tienen, si es que se pierden, se van al mundo, ¿no? En ese sentido. Están perdidos, son religiosos, todo es superficial, exterior, pero nada realmente interno, no hay un nuevo nacimiento. Número dos, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, se refiere ya cuando dice de nosotros, ¿no?
perseveran hasta el fin. ¿Cómo lo dice en la segunda parte del versículo? Pero si hubieran sido de nosotros, ¿qué hacen? Dice, habrían permanecido con nosotros. El permanecer, la fidelidad, es evidencia de que hay nuevo nacimiento. O sea, no es una fidelidad así alejada, no, estos que están en las cosas del Señor, que aman las cosas del Señor, que están ahí, estos están dando evidencia del nuevo nacimiento. ¿Qué estamos diciendo? Que la capacidad de resistir, de perseverar, no es la causa del nuevo nacimiento, lo cual en este sentido la doctrina arminiana siempre confunde. El sistema de creencia arminiana siempre tergiversa este asunto, la causa con el efecto. El nuevo nacimiento es la causa que da lugar a la capacidad de resistir, de perseverar. Es una evidencia del nuevo nacimiento y no a la inversa. El número 3, Dios a menudo muestra con claridad quiénes son los falsos cristianos en la iglesia, por medio de ese eventual rechazo o alejamiento de la verdad de Dios. Claro que también Jesús habló de las cizañas, ¿no?, que estarán entre nosotros y en algún momento Él se va a encargar de sacar las cizañas, pero el asunto es que el Señor también en su tiempo saca a esta gente, se van y uno se pregunta, ¿y qué pasó con esta gente? Y están gozando en el mundo, se van al mundo, ¿no? Hermanos, quiero que piensen en esto. Cuando de verdad tenemos la luz de Cristo y hemos sido transformados, tenemos vida nueva, vemos las cosas de Dios, vemos su palabra, nos alimentamos de ella. Por naturaleza debemos desear siempre la relación, la amistad con los creyentes, la comunión. No hablábamos que hay dos cosas, comunión entre los hermanos y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan? Entonces no tiene sentido que personas que digan ser cristianos, todas sus amistades sean mundanas. No tiene sentido. ¿Dónde está la comunión con los hermanos de la iglesia? Esta es nuestra gran familia del Señor. Así que miren, para que piensen, como la misma Biblia presenta las evidencias. Eso no quiere decir que usted no tenga una relación con gente. Es más, Cristo fue criticado por estar entre los pecadores. No confundamos eso, ¿no? Pero estamos hablando de esa comunión como debemos de tener entre los hermanos. Entonces, miren, hermanos, el versículo 19, la tercera parte, dice, salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. O sea, que el mismo Señor demuestra a veces que nos enseña, nos recuerda que no todos los que están son. No todos los que están son. Ahora, esto no quiere decir, como yo les dije, que también están las cizañas, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros estemos ahora buscando cizañas, quiénes son y quiénes no son, ni para juzgarlas ni para arrancarlas, mucho menos. Esto es un asunto de Dios. Aquí dice que Dios mismo hace que se vayan en su tiempo y llegará el momento que se va a separar el trigo de la cizaña. Así como dice la palabra, los cabritos de las ovejas. Eso no es un asunto de ninguno de nosotros. Nosotros no estamos aquí para ser jueces, sino para ser testigos de Cristo y para alimentarnos unos a otros con los dones y talentos que el Señor nos da. Primera de Juan 4:6. Quiero tocar esta porque lo dijimos hace un tiempo atrás, y el versículo dice que los que conocen a Dios tienen buen oído, escuchan las cosas de Dios, la enseñanza apostólica. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Aman y se aferran a las enseñanzas apostólicas. Dice, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, ¿qué dice? No nos oye. Pero ¿qué es lo que pasa con este tipo de gente? Que parece que oyen bien, es decir, personas que escucharon en un tiempo y parece que la semilla de la palabra fluye al principio y se les nota alegría, se les nota gozo a ellos. Pero ¿qué sucede? Hay dos cosas que vienen. Vienen las pruebas, las dificultades, los tiempos difíciles, los problemas, y a otros les llega la oportunidad de riquezas, de placeres, y ambos, tanto unos como el otro, se van y no regresan. Eran superficiales, eran religiosos solamente. Así que quiero darles algunos
otros pasajes rapiditos, o sea, uno detrás del otro, que hablan de la seguridad de salvación que debemos de tener bien anotados nosotros. Son versículos que nos dicen de que el que es salvo es siempre salvo. Quiero empezar con Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra de Dios, palabra absoluta del Señor. Romanos 8:30, 38 y 39 dice, y a los que predestinó o predeterminó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos decimos amén a esto? ¿Es seguridad o no es seguridad esto, hermano? ¿No le hace sentir seguro que nada, ni la muerte, ni enfermedad, nada nos podrá separar? Es que ni aún las fuerzas de los demonios nos podrán separar. Es que las puertas del infierno no podrán contra la iglesia del Señor. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno. Mucha gente aplica esto solamente a Israel físico, ¿no? Pero es un error, porque el mismo Pablo aclara que no todo israelita es del pueblo de Dios, sino los de la fe, ¿no? Y cuando habla aquí está hablando de los de la fe, los de la fe de Abraham, los que son de Dios. Y sabemos que cuando Cristo llegó le dijo a aquellos religiosos judíos, hebreos, si no os arrepentís, pereceréis igualmente, no tendrían vida eterna ninguno de ellos. Entonces, cuando habla aquí de esto, ¿de qué está hablando? De lo que ellos todavía no conocían muy bien, que era la iglesia, el pueblo de Dios. Dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Dios pone ese temor en el hombre. Él abre el corazón, Él hace la obra, el milagro que nosotros necesitamos para que seamos de Él. Por eso es que no falla, por eso es que no se pierde, porque es una obra de Dios, para que no se aparte de mí. Está determinado así, ¿no? Ese es el nuevo pacto del que está hablando. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado a ti, por ti, le dijo, esto es Jesús hablándole a Pedro cuando, ¿recuerdan antes que le negara 3 veces? Le dijo, he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que haya al regresar, haya testimonio de haber triunfado, porque el Señor nos levanta. ¿Y no creen ustedes que la oración de Cristo es contestada? Miren, claro que sí. Enseguida, Pedro, cuando negó 3 veces, después de llorar amargamente, se levantó con una fuerza tremenda. Vamos a Juan capítulo 17, versículos 9, 12, 15. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesucristo está rogando, pidiendo a Dios, no por el mundo, sino por los que son de Él, sus ovejas. Dice, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, que no solamente oró por Pedro, oró por aquellos discípulos, pero también vamos a ver que ora por los demás que han de venir. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué dice ahora? Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno. Hay una seguridad en la salvación. Dice, si no, el hijo de perdición, ya sabemos cuál era, ¿no? Era Judas, que le iba a traicionar, para que la Escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque Dios, si hubiera querido, nos hubiera llevado al cielo una vez que nos da el nuevo nacimiento. Imagínense que la gente se convierte en ¡pum! Y desaparecen, ¿eh? Ya, directo para el cielo. Yo pienso que, ¿cómo sería eso, no? Que algunas personas ven que desaparecen la gente porque vienen a Cristo y no, yo no quiero. Pero no, el Señor lo que está diciendo es que hay un propósito con la iglesia aquí. No te pido que los quites, sino que los guarde, los proteja, los ayude a llevar a cabo ese plan maravilloso en medio de las tinieblas.
Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables, me encanta este pasaje, irrevocables son los dones. Y cuando dice los dones se refiere a todo lo que viene con la gracia, el don del Espíritu Santo, que viene ahí el amor, el gozo, la paz, la fe incluso. Es decir, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y si son irrevocables esos dones, la gracia y el llamado, entonces está decidido que no puede anularse, no puede ser borrado. Número 4, para terminar, y voy a ser más breve con esto, es que hay una cadena de 3 enlaces, ¿no? Eslabones que vemos en Primera de Juan 5, 3 al 4. Síganme aquí en la palabra del Señor, el versículo 3. El primer eslabón es el amor por Dios expresado en la obediencia y sus mandamientos. Es decir, que hay un espíritu que desea obedecer y que esa obediencia no es gravosa, no le pesa, sino le da gozo y alegría. Miren cómo dice, hermanos, lean conmigo. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, que es la prueba de ese nacimiento. Queremos obedecer al Señor y no nos pesa hacerlo. Sentimos gozo en obedecer al Señor. El segundo eslabón es la base de esta obediencia gozosa, es el poder del nuevo nacimiento para vencer al mundo. El versículo 4, ¿cómo dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, expresa lo que se ha dicho, referente a lo que se había dicho anteriormente, ¿no? En la obediencia, o sea, esa obediencia y esa fe vence al mundo, triunfa. O sea, que nuestro amor por Dios le obedece libremente, gozosamente, porque el nuevo nacimiento rompe esas cadenas con el mundo, con el pecado, y entonces pierde su atracción. Lo que ahora es atractivo para ti es las cosas de Dios, la voluntad de Dios, la santidad de Dios. Esto se hace atractivo y el obedecerle, por eso no es gravoso. Y finalmente, el tercer eslabón, este poder que derrota al mundo, del cual hemos mencionado, que quiebra las cadenas del pecado, que hace que la voluntad de Dios sea atractiva y hermosa, no gravosa, es nuestra fe, es nuestra fe. Dice el versículo 4, la segunda parte dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que no es de vosotros, sino es don de Dios, es divina, es permanente, para que seamos fieles al Señor. Nuestra fe es de nosotros. El Señor la dio para nosotros. Así que vemos este orden, hermanos. Viene la palabra del Señor, el Evangelio, nosotros, como Dios nos da vida, nos da el nuevo nacimiento, y recibimos por medio de ella ese fruto del Espíritu que nos da esa fe para ser firmes, para perseverar en obediencia gozosa al Señor. Quiero terminar, hermanos, en esta mañana haciendo la pregunta, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, anda en consagración al Señor. Ven a Cristo en obediencia, que eso te va a dar gozo en tu vida, en tu corazón, y el Señor te va a ser útil. Pero si no estás seguro de ese nuevo nacimiento, pídele a Dios que abra tu corazón, que abra tu mente. Pídele al Señor que tenga misericordia de ti, que su gracia te toque, te cambie. Ven a Cristo en arrepentimiento, reconociendo tus pecados. El Señor te llama para que vengas a Él. Y Él dice, el que a mí viene no le echo fuera, dice el Señor en su palabra. Así que, hermano, por eso es que todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo, porque tiene la victoria de Cristo, tiene la obra de Cristo, tiene el poder de Cristo en su vida. Que el Señor les bendiga a todos.